Buenos días, mi nombre es Valentino Peña, soy de primer año de secundaria y el día de hoy contaré uno de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, titulado Buen viaje, señor presidente. Buen viaje, señor presidente. Un viejo presidente, derrocado por un golpe militar en Martinica, se tuvo que someter en una búsqueda para la cura de su enfermedad. Estaba sentado en un escaño de madera, bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos y pensando en la muerte. Era un desconocido más en la ciudad. Esa misma tarde fue por un café, específicamente por un café que levanta a los muertos. Se lo tomó sin azúcar y a sorbos lentos. Luego puso la taza boca abajo en el plato para que el sedimento del café, después de tantos años, tuviera tiempo de escribir su destino. Saliendo de la cafetería, un hombre lo está siguiendo y el presidente decide enfrentarlo. Cuando lo ve se da cuenta que era Homero Rey, que era un compatriota del presidente y que trabaja de chofer de ambulancia. Entonces Homero le contó que lo había reconocido desde que lo vio entrar al hospital por una puerta reservada por casos muy especiales. En retribución, Homero lo invitará a cenar en su humilde casa junto a su esposa Lázara Davis, que era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza del color del caramelo en reposo. Este matrimonio tenía 2 hijos, una niña llamada Bárbara de 9 años y un niño llamado Lázaro de 7 años con algunos índices de retraso mental. Durante la cena el presidente tenía algunas discusiones con Lázara, porque ella es desconfiada y pretende que el presidente es tacaño e insolente. Pero el presidente en realidad era una persona empobrecida que le pidió el favor a Homero de vender sus joyas e incluso su anillo de compromiso. Homero empezó a recoger las joyas con una calma y el presidente le dice: «Le ruego que me perdone, mi querido Homero, pero es que no hay peor pobreza que la de un presidente pobre». Y todo eso con el fin de pagar los gastos hospitalarios. Un viernes el presidente fue operado en una sesión de 5 horas que por el momento dejó las cosas tan oscuras como estaban. Lo único bueno era saber que el presidente aún seguía con vida. Al cabo de 10 días lo pasaron a un cuarto compartido con otros enfermos. Pasando ya 4 meses, le dieron de alta y Homero se encargó de pagar las cuentas del hospital y se lo llevó en su ambulancia con otros empleados que lo ayudaron a subir al 8º piso. Poco a poco volvió a la realidad, se empeñó en los ejercicios de rehabilitación con un rigor militar y volvió a caminar con su bastón. De ahí, Lázara se hará cargo de cuidarlo y lo alojará en su casa hasta la recuperación. Y con la ayuda económica de la humilde familia, el presidente por fin logró volver a Martinica. Llegó sano y salvo, según anunció en su extenso telegrama de gratitud. No se volvió a saber nada más de él en más de un año. Por fin llegó una carta de 6 hojas manuscritas en la que ya era imposible reconocerlo. El dolor había vuelto, tan intenso y puntual, pero él decidió no hacerle caso y dedicarse a vivir la vida como viniera. El poeta Aimé Césaire le había regalado otro bastón con incrustaciones de nácar, pero había resuelto no usarlo. Hacía 6 meses que comía carne con regularidad y toda clase de mariscos, y era capaz de beberse hasta 20 tazas diarias de café cerrero. Pero ya no leía el fondo de la taza porque sus pronósticos le resultaban al revés. El día que cumplió los 65 años, se había tomado unas copitas del exquisito ron de la Martinica, que le sentaron muy bien, y volvió a fumar. No se sentía mejor, por supuesto, pero tampoco peor. Sin embargo, el motivo real de la carta era comunicarles que se sentía
tentado de volver a su país para ponerse al frente de un movimiento renovador, por una causa justa y una patria digna, aunque solo fuera por la gloria mezquina de no morirse de viejo en su cama. En ese sentido, concluía la carta. El viaje a Ginebra había sido providencial. Gracias.